La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en contacto con la licenciada Luisa Maldonado, candidata a la alcaldía de Quito por el partido Avanza, para hablar sobre sus propuestas y también cuáles serían las prioridades para quien asuma la dirección de la capital. Licenciada Maldonado, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, un saludo afectuoso a todos y todas quienes nos escuchan. Licenciada Maldonado, sí, hablemos primeramente de los problemas que usted como aspirante a la alcaldía tiene identificados. Ha hablado en el debate sobre la equidad, pero si ponemos 5 puntos prioritarios que puedan ser parte de una agenda de la nueva alcaldía en la capital, ¿cuáles serían? La generación de trabajo para reducir la pobreza, la seguridad, el modelo de gestión municipal, el transporte sin dudar y el tema ambiental. ¿Cómo lograr que cada uno de estos propósitos se logre? Sabemos las dificultades por las que atraviesa una ciudad que está sumida en el caos hoy por hoy. Mi propuesta se basa en soluciones rápidas porque la gente, la ciudadanía de Quito se está ahogando con un sinnúmero de problemas que tiene que enfrentar en el día a día. Si hablamos de la inseguridad, todos conocemos lo que estamos viviendo, ha crecido la delincuencia. Si hablamos de desempleo, pues la ciudad de Quito es la que más ha aumentado su desempleo, el subempleo. Vamos por partes. Si hablamos de movilidad, ya estamos viviendo un caos permanente, entonces soluciones rápidas que luego sean política pública y se aten a una planificación de más largo aliento. Un poco más allá de las palabras, vamos por cada uno de los temas. En cuanto a la inseguridad, ¿cómo va a atacar la inseguridad en la ciudad? Es un tema sobre el cual no se ha podido trabajar, lamentablemente. La densidad poblacional también es uno de los factores que obliga también a diversificar ciertas acciones y también por la extensión de la ciudad. Pero ¿cómo la atacaría usted? El tema de la seguridad tiene un factor estructural que cada vez le afecta mucho más y que es el crecimiento de la pobreza. Pero ya hablando de cómo vamos a enfrentar lo que estamos viviendo, 4 acciones le propongo a la ciudadanía. Primero, fortalecer el tejido social. Quito se destaca por tener mucha organización barrial, mucha organización popular. Esta la queremos extender hacia toda la ciudad. La solidaridad es el mejor instrumento, la mejor arma para enfrentar la inseguridad. Existen muchos comités barriales de seguridad. Si es que yo pongo alarmas, botones de pánico, cámaras, pero si no hay un tejido social que pueda la gente auxiliarse los unos a los otros, esto difícilmente va a funcionar, va a ser inútil. Entonces, la primera acción es cómo me organizo en el barrio, en el condominio donde vivo, en el edificio donde trabajo, en el conjunto habitacional. Aunque esto, digamos, es para todo el mundo, ya sea que vive en Guamaní, en el Rancho San Francisco, donde sea. Primera acción. La segunda, por supuesto, hacer de Quito una ciudad inteligente, colocar cámaras en el espacio público, en el transporte público, a las afueras de los colegios, para que podamos prontamente identificar y monitorear dónde están las zonas mucho más peligrosas. Alarmas comunitarias en los barrios, botones de pánico en los taxis, y esto todo atado a una infraestructura que ya existe, que es el ECU 911. Y la tercera acción, que a mí me parece que es muy novedosa, la que más me gusta a mí también, es la creación de una nueva función de la policía barrial, que la policía metropolitana actual cumpla ahora esa función de entregar seguridad a las familias, que estén afuera de las instituciones educativas, en los parques, en las paradas de los buses, en las zonas calientes, como nos indica el mapa de inseguridad de la ciudad. Recuerde usted que ahora la Policía Metropolitana lo que hace es hacer un intento por controlar el comercio autónomo y no tiene mucho sentido eso. Más bien que ahora coordine dentro del marco de una política de persuasión, una política de cuidado para las familias, que coordine con la Policía Nacional. Y finalmente, la cuarta acción, con la tasa de seguridad, colaborar con el gobierno nacional
para que las UPCs estén en muy buen estado, que la policía tenga el combustible, que el transporte funcione. Entonces, comunidad organizada, ciudad inteligente, policía barrial para la seguridad y policía nacional, nosotros creemos que vamos a volver a tener una ciudad segura, porque lo que queremos es disfrutarle aquí. Hablaba usted también de la generación de empleo, aun cuando no es algo que esté directamente en manos de un municipio, seguramente se podrían generar ciertas condiciones para que esto ocurra, pero a la par tiene un problema que ha crecido en estos últimos años, la informalidad. Vemos, por ejemplo, en el centro histórico, esto ha crecido profundamente, principalmente en las partes cercanas, incluso al propio municipio. La informalidad también la vemos en los centros, en la zona financiera, acá por el sector del Amazonas, Naciones Unidas, a la par de la necesidad de trabajo que no ha sido suplida ni por las autoridades de gobierno, ni por las autoridades locales. Lo primero que va a tener que hacer es seguramente poner orden en esto, y esto seguramente va a llevar al desempleo a mucha gente. Efectivamente, es imperdonable que tanto la autoridad nacional como la local no se haya condolido de lo que hemos vivido en la pandemia y luego post-pandemia. La ciudad, el país necesita reactivación económica. Si tenemos una cantidad inmensa de comerciantes autónomos, ese es el indicador, el que nos está diciendo que el subempleo, que el desempleo ha crecido y hay algo que hacer. Fíjese usted, cuando fui concejala, salí a finales del 2018, había por regularizar 12,000 taxis, ahora llegan a 30,000, ¿no? Que están usando estas plataformas porque la gente necesita trabajar. Como usted bien ha mencionado, el municipio no tiene la competencia, pero puede generar las condiciones para reactivar la economía en la ciudad. Y esperamos para ello nosotros tenemos un programa que se llama Tu Primera Empresa. No es tu primer empleo, sino tu primera empresa. Vamos a crear una caja de fomento productivo. Esto tiene que ver con el otorgamiento de crédito para aquellos emprendedores, sobre todo jóvenes, que quieran crear su primera empresa y puedan generar trabajo. Estamos hablando de crear al menos 4,000 nuevas empresas. Este dinero viene de la banca internacional dentro de un programa de desarrollo, $400 millones que serán colocados a través de la infraestructura de las cooperativas de ahorro y crédito que ya existen, pero la política crediticia la dará el municipio. Y estas empresas nuevas tendrán el acompañamiento desde su nacimiento hasta que se paren por sí solas por la institución llamada Conquito, que es adscrita al municipio de Quito. Que lamentablemente lamentablemente ha habido muchas quejas respecto de este aparente fomento productivo desde Conquito, pero ese será sin duda es otro tema. Pero hablemos más un poco de la candidata, en este caso de Luisa Maldonado. Usted llegó primero por el correísmo, tuvo una primera experiencia, después de alguna forma le dieron la espalda, ahora está por Avanza y ahora se enfrenta a uno de sus ex compañeros de bancada de movimiento político, a Pavel Muñoz. ¿Qué le diría usted a él? ¿Qué le diría? Pues que hay que comprender la necesidad de la gente y hay que sentirla y hay que ser empático con eso. No se puede solamente repetir ciertas cifras o ciertos planes desde el desconocimiento. Yo le tengo mucho respeto a él y a cualquier otro candidato, pero las razones por las cuales yo dejé ese movimiento no obedecen a que no me hayan dado una candidatura o esta situación que se manifiesta. Más bien es porque no me siento ya representada y porque para mí ese movimiento ya no representa a la agenda social. Pero ese movimiento nunca cambió, siempre fue, desde el inicio ese movimiento fue lo que es hasta hoy, no ha cambiado, porque antes sí lo representaba y ahora no. Pues antes sí hizo un buen trabajo en el Ecuador, y tenemos que reconocer aquello, pero se han ido alejando totalmente de esa agenda popular. ¿A qué se refiere con alejando? ¿A qué se refiere con esta lejanía de la agenda popular? ¿No? ¿A qué se refiere con esta lejanía de la agenda popular?
¿Tienen otros intereses? Está muy clara, por ejemplo, todas las actuaciones que han habido en la Asamblea Nacional. Está bien claro también que no han sido propositivos para que el país pueda salir adelante. A rato siento que es mejor estar en el caos para decir yo soy el único que tengo la solución, y eso no es correcto. Está la población sufriendo, y muchísimo. Desde el 2014 que perdió Augusto Barrera, yo planteé una discusión sobre las necesidades de Quito y cómo el proyecto tenía que ir acercándose a la gente. Pero al parecer no les interesó los gobiernos locales y se han ido alejando cada vez más. Luisa Maldonado es del sector popular, conoce la realidad porque ha salido de esa realidad y ha sido capaz de transformar su propia vida, la de la comunidad, y habiendo sido concejala también por 2 periodos, sabemos de la necesidad y de las soluciones que hay que plantear. Por lo tanto, no teniendo una agenda que pueda servirle a Quito, he preferido alejarme y ser coherente a mis principios y a quien yo represento, que es la agenda social. Mientras haya inequidad, habrá la voz de Luisa Maldonado para decirles a todos los ciudadanos que Quito es una sola ciudad, que merecemos todos vivir con dignidad y que ahora más que nunca se requiere hacer una minga desde todos los actores. Yo creo que la polarización ha generado demasiado odio y aquí están las consecuencias. Y hablando precisamente de lo que usted menciona, esta palabra tan a veces desgastada, la coherencia. Usted estuvo antes con la Revolución Ciudadana, un partido, un movimiento representado por alguien que hoy por hoy es prófugo, tiene una sentencia inclusive ejecutoriada, me refiero a Rafael Correa. Hoy en el partido Avanza, cuyo primer líder también es alguien que está prófugo, buscado por la justicia, me refiero a Ramiro González. Ahí no me suena mucho la palabra coherencia. Por supuesto que soy coherente, porque yo no tengo nada que ver con lo que ha hecho el expresidente Correa ni el señor González. Usted pregúnteme a mí por mis actos y pregúnteles a ellos por lo que han hecho. Pero se siente cómoda, se ha sentido cómoda en estos dos partidos. El gobierno nacional habría también que preguntarle. Mire, el Código de la Democracia dice claramente que tenemos que participar a través de un movimiento o un partido. Avanza en el 2018 expulsó al señor González, ya no es parte de ese movimiento. Avanza está en un esfuerzo de reorganizarse para poder seguir adelante. Avanza nos ha invitado a participar, su estatuto dice claramente que es de centro izquierda. Mi hoja de vida es intachable, señor periodista. Pregúnteme a mí, dígame que yo responda por mis actos. Yo me muevo por mis principios, porque soy del sector popular y porque siempre he luchado por esta agenda a la cual yo represento. ¿Y qué lectura tiene usted, y a propósito de sus actos, incluso dentro del Consejo Municipal, qué lectura tiene usted de todo lo que, por lo que ha pasado la ciudad de Quito en estos años? Primero con una alcaldía del exalcalde Jorge Yunda, ahora candidato, con serios cuestionamientos. Ahora mismo su hijo está buscado por la justicia, es prófugo, está en Argentina hasta donde se sabe, y la actuación del Consejo Metropolitano también fue en algún momento cuestionada respecto de lo que podía hacer en un momento en el que Jorge Yunda también era cuestionado incluso por contratos que se ejecutaban desde el municipio. No se diga después ya lo ocurrido en la pandemia. Es una situación muy grave en la cual está la ciudad y usted ahí tiene toda la razón y le agradezco por la pregunta. Primero, la actuación del Consejo fue incorrecta. No tenían que destituir un alcalde, lo que tenían que hacer es removerle o dejar que haya una revocatoria por parte de la ciudadanía, o a su vez que Fiscalía compruebe esos actos de corrupción o la Contraloría General del Estado. Eso hubiese sido muy bueno para la ciudad, porque entonces no le tendríamos ahora de vuelta al señor Yunda como candidato victimizado. Fíjese usted lo que puede pasar en el no consentido. Si es que el señor llegaría a ganar, se ha dicho claramente que no le van a dejar posesionar. Imagínese lo que eso significa. Vamos a tener otro concejal o concejala de alcalde de Quito. Hay un vacío legal, no se sabe si la segunda o el segundo va a poder
asumir como alcalde, o nos vamos a ver abocados a nuevas elecciones. Nos han dejado muy vulnerables. Nunca ha pasado eso en la historia de la ciudad. Hemos asistido a un show político, a una disputa por el poder entre el señor Yunda y el señor Guarderas, y les ha valido la situación de cómo está la gente. Por eso me parece oportuno lo que usted manifiesta, porque más que nunca tenemos que pensar muy bien en el voto. La siguiente alcaldesa o alcalde tiene que ser alguien absolutamente decente, que ha demostrado en su vida entera el servicio a la ciudad y que le ame esta ciudad, que esté dispuesta a trabajar porque hay mucho que hacer. ¿No ha estado la alcaldía dirigida por gente decente? Sí, por supuesto, pero estamos hablando de la pregunta que usted me hacía, de la última administración. Realmente el Consejo Metropolitano y los dos alcaldes que han pasado en este periodo, de verdad que le han hecho mucho daño a la ciudad, muchísimo daño. Bien, no quiero terminar la entrevista sin antes tratar un tema que bueno, hemos visto y hemos hablado del tema del empleo, del tema de la seguridad, y creo que es importante también cuál es la propuesta para vialidad. Hoy por hoy el Metro de Quito es una de las esperanzas que se tiene pueda resolver el problema de vialidad en la ciudad. No obstante, la situación es cada vez más complicada. Incluso con el metro operando podrían haber problemas. ¿Hay alguna propuesta adicional, una salida, una alternativa? Bueno, claro que sí. Primero, que el metro le ha costado un ojo de la cara a la ciudad. Y le va a seguir costando, y le va a seguir costando. Y claro, y le puede seguir costando. Por eso Luisa Maldonado no propone construir ni una sola línea más. Ya con esto que tenemos es suficiente. Hay otras alternativas para conectar a toda la ciudad. Existe el Aeroreal que yo he estado proponiendo, tiene un valor de $600 millones, se construiría en 2 años, pero si eso no es lo mejor para la ciudad, hay que extender el sistema de trolebús longitudinalmente para conectar hacia Calderón y también hacia Guamaní. Pero lo que me parece una oportunidad del metro es lograr reorganizar el sistema de movilidad de toda la ciudad. Vamos a hacer una revisión técnica necesaria para las ciclovías porque son bastante inseguras y tenemos que ir hacia una ciudad ecológica, a regularizar también el uso del scooter. He conversado con algunos gremios del sector transportista. Ellos tienen también dificultades, por ejemplo, tienen que estar en competencias permanentes porque no hay un contrato claro que les hable de pagar por kilómetros recorrido, la creación de la caja común, un sistema integrado de recaudo que garantice ya otra forma de pago. Hay que transparentar la tarifa, realmente cuánto cuesta, para definir con claridad cuál es la tarifa social. Y sobre todo, si ya vamos a pagar por kilómetros recorrido, es la oportunidad para conectar a la ciudad en sus ejes transversales, porque usted ve que tenemos el servicio solamente de forma longitudinal. Pero también quiero aprovechar, señor periodista, para decirle que tenemos una propuesta de revitalización de la zona desde Santa Prisca hasta el Labrador por la 10 de agosto, hacia la Maldonado, hacia el sur, pero también la Amazonas, la 12 de octubre y la Colón. ¿Por qué razón? Porque necesitamos 400,000 usuarios diarios en el metro y esas zonas están vaciándose, ya no son residencia. Entonces, esta es una gran oportunidad para los propietarios de esos sectores, para los constructores, para que puedan hacer una nueva inversión. Licenciada Maldonado, le agradecemos por haber estado con nosotros. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, hemos abordado algunos de los temas prioritarios, importantes, urgentes para la ciudad de Quito. Y usted como candidata a la alcaldía de Quito ha hecho su propuesta y ha hablado también sobre quién es la candidata. Gracias por estar con nosotros. A usted, muchas gracias y una buena noche para todos y todas. Una buena noche. Ha sido la licenciada Luisa Maldonado, candidata a la alcaldía de Quito por el partido Avanza, hablando de su propuesta, algunas alternativas también y sobre todo dando respuestas a los cuestionamientos que existen sobre su candidatura. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.